médico veterinario, fue intendente de Rocha y queríamos consultarte, ¿cómo estás, Irineu? Bien, ¿y tú cómo estás? Aquí tratando de hacer una comunicación con la gente de la capital y del interior y la gente que nos escucha fuera del país. No sé si tenés alguna idea del discurso del señor ministro de Ganadería. No sé si tenés algún... Sí, algo estuve escuchando, ¿no? Algo estuve escuchando. Y como veterinario, como productor, como exintendente, como político de todos los días, ¿qué impresión tenés al respecto? Te hago la consulta porque además vos sos blanco, como hueso de bagual. Sí. Y bueno, yo creo que no hay nada novedoso en el tema, ¿no? Es una temática repetida año a año. Los problemas son los mismos y los planteos son los mismos, las respuestas son las mismas y no le encontré nada, ¿no? de especial al discurso. Bueno, sale a hacer una defensa furibunda de la LUC, toma un posicionamiento sobre el tema de los perros, las jaurías, después habla sobre la producción agraria y tiene un capítulo especial dedicado al Instituto Nacional de Colonización. Y en ese sentido, tú hiciste hace menos de una semana un escrito muy interesante sobre el posicionamiento ante la situación actual y me gustaría que en todo caso hicieras una síntesis de ese escrito que me pareció sumamente interesante. Sí, yo lo que veo que en la parte que habló del Instituto de Colonizaciones es como de alguna manera, digamos, en lo que va el sentido del gobierno, ¿no? El presidente como representante del gobierno, en lo cual me parece que el tema es como que la idea es ir desinflando el Instituto Nacional de Colonización. A lo largo del tiempo hay como una política de darle poca importancia, ¿no? Y utilizarlo, como muchos organismos del Estado, utilizarlo más bien desde el punto de vista del clientelismo político. Muchos de los organismos del Estado se desvirtúan por esas cosas, ¿no? El ocupar los cargos, gente que no tiene noción de lo que podía o lo que debería ser el Instituto de Colonización, y que en definitiva lo que hacen es tratar de acomodar compañeros o rejuntar votos para las próximas elecciones. Y me parece que con el Instituto de Colonización es una situación grave, porque yo creo que el instituto cuando se creó, tenía un objetivo que me parece que es muy importante, haber un instituto que planifique, que atienda lo que significa no solo lo productivo en el campo, sino el uso del territorio, la utilización de los recursos y fundamentalmente atender la obra social que desde el Instituto de Colonización y de un Estado presente, la importancia que puede tener el arraigo de la gente en el campo, el darles condiciones para que se mantengan, y desde todo punto de vista, ¿no? Desde lo que significa una fuente de ingresos para mucha gente que hoy está sin trabajo, frente al momento que estamos viviendo, además, de que el trabajo pasa a ser un tema fundamental, y uno de los grandes temas que veo que no se enfrentan, que no se plantean, que no está en la agenda política, la creación de fuentes de trabajo, y muy especialmente, y yo personalmente creo que el Instituto de Colonización
tendría que cumplir la función, además de ser el Instituto de Reforma Agraria, de todo lo que significa tener al día un proyecto de reforma agraria para la reforma de las estructuras agrarias. Tema que está planteado hace mucho tiempo y que los blancos hemos sentido, los wilsonistas, lo hemos sentido siempre con mucha fuerza a partir de aquel proyecto de Wilson de la década del 60, donde planteaba una situación y un proyecto viendo la realidad que era que la gente se estaba yendo del campo y que había que hacer algo para retener esa gente del campo. Y hoy la realidad nos muestra que por no haber seguido ese rumbo, hoy en aquel momento creo que habían 80.000 empresas familiares y hoy quedan 20 y pocas mil. Es decir que eso me parece que es uno de los temas fuertes que tiene que tener el país y que hay que encararlo con mucho más cariño, con mucho más responsabilidad y con mucho más sentido de lo que es un verdadero proyecto de desarrollo para el país, un país que hoy está manejado desde afuera, que el proyecto de desarrollo que se impulsa es el que fortalece a las grandes transnacionales, fundamentalmente en lo que hace la parte financiera, a los dueños de los capitales financieros en el mundo, en detrimento de lo que son las reales necesidades de la gente del país. Y me parece que en un cambio de modelo que es necesario, que es urgente, el Instituto de Colonización podría jugar como instituto no solo de colonización, sino que de reforma agraria un rol fundamental en un modelo alternativo que a gritos hay que lograrlo, porque por este modelo vigente de hoy está a la vista, está por los resultados, por las cosas que se ven, muy mal lo está yendo y tenemos una situación prácticamente que caótica y desbordada en un país que no encuentra soluciones. Irineu, te quiero hacer una pregunta. Vos fuiste un hombre perseguido por la dictadura, te tuviste que ir a Río Grande do Sul, trabajaste como veterinario, creo que próximo a Santa Catarina, estuviste próximo a Wilson y alguna conversación habrás tenido sobre el tema de colonización. ¿Recordás alguna anécdota al respecto con Wilson sobre este tema? Pero mucho, con Wilson siempre el hecho de que yo cuando estuve en Uruguay antes de irme para Brasil, trabajé con él en el establecimiento y con la familia, hizo que nuestros temas siempre fueran mucho más de campo y de desarrollo que el tema político partidario. Entonces, yo siempre recuerdo toda esa angustia que sentía Wilson de ver cómo se iba muriendo el campo, y lo dijo muchas veces: se nos muere el campo, se nos muere el país. Entonces esa angustia que él tenía, por ejemplo, de ver la escuela del Maturrango, una zona nuestra que tenían, en un tiempo había tenido 80, 90, 100 estudiantes gurises y ya estaba con 20. Todas esas cosas eran las cosas que le preocupaban a Wilson y fue un poco el elemento central de aquel proyecto de reforma de la estructura agraria que en un país agropecuario pasa a ser el eje central. Un país como el nuestro, lo central tiene que ser las estructuras agrarias y el funcionamiento óptimo, lo mejor posible, que son el territorio nacional en cuanto a la producción, a las posibilidades sociales, al compromiso social que tiene que tener todo esto. Y eso era la gran preocupación de Wilson, siempre fue, y lo planteó desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El proyecto político de él arranca con Wilson ministro. En ese tiempo yo era estudiante de veterinario y estuve muy cerca de toda esa movida. Es decir, los que somos realmente wilsonistas tenemos como central de aquel proyecto de Wilson el peso fundamental que tenía que tener la agropecuaria en el país, fundamentalmente en lo que significa generarle oportunidades a la gente.
Claro. Bueno, y ni que hablar ahí en Rocha con el maestro Carlos Julio Pereira. ¿Tenés alguna anécdota de esa reivindicación histórica de la tierra? Y bueno, pero obviamente Carlos Julio fue uno de los que levantó la bandera también de lo que significaba el peligro de la extranjerización de la tierra. Y bueno, y todo este proceso que en aquel momento se encaró y fue como eje central de una propuesta política avasalladora, que fue objeto de un fraude electoral y que posteriormente se demostró que si ese fraude no hubiera funcionado por desclasificación de documentos de la CIA, hubiera habido antes un golpe de Estado y hubiera intervenido el ejército brasileño en resolver el problema allí, en instalar mucho antes la dictadura. Y después, yo que sé, desde el punto de vista político, nosotros vemos que cuando salimos de la dictadura salimos en un acuerdo que evidentemente fue un acuerdo contra el proyecto wilsonista. Wilson encaraba en ese tiempo lo que eran los movimientos de liberación que había en toda América Latina. En Uruguay la cabeza de ese movimiento y el que encaraba todo eso era Wilson, y hay documentos desclasificados que muestran la intervención que estaba planteada en el caso de que Wilson hubiera ganado la elección. Y bueno, la salida fue contra Wilson y estamos de alguna manera hoy sufriendo esas consecuencias. Hoy tenemos un modelo en el Uruguay que fue el impuesto por la dictadura. Pero la dictadura que vivieron en aquella época. Pero, para detener... Irineu, sí. Estás dando un dato que es muy poco conocido. Yo por lo menos no lo conocía, esto que estás diciendo, y me parece que es altamente revelador lo que acabas de decir de Wilson. Es muy importante ese desarchivo de la CIA revelando que Wilson estaba liderando movimientos de liberación a nivel latinoamericano o vinculado. ¿Es correcto lo que dijiste? Es correcto. Y yo te digo más, por si queda alguna duda, cuando yo vuelvo al Uruguay, que Wilson me pide que venga a ser candidato a la intendencia y asumo la intendencia, yo en ese tiempo fui espiado por en Democracia, de aquellos famosos gente que se espiaba en Democracia, que uno fui yo por mi acercamiento con Wilson. Bueno, entonces ya que... eso también está documentado, lo reveló creo que Samuel Bliss en una publicación donde aparezco yo como una de las personas espiadas en Democracia. Bueno, a propósito de eso, sabemos tu amistad con Raúl Sendic ahí en Rocha, porque Raúl Sendic tenía una chacra del Movimiento por la Tierra. ¿Tenés alguna anécdota de esas conversaciones y el tema de la tierra y de colonización? No, yo la anécdota que tengo, que cuando estaba en la intendencia, es con la gente del Movimiento por la Tierra encaramos algún tipo de proyecto en la zona de Baliza ahí. Pero yo realmente con Sendic tenía muy poco conocimiento, muy poca relación, y evidentemente que después he escuchado mucho ese tipo de comentarios, pero no directamente con Raúl Sendic, sino con gente que quedó en Rocha en el Movimiento por la Tierra, y que evidentemente uno siempre ha estado preocupado por lo que significa el acceso a la tierra de gente que quiere trabajar la tierra, bueno, que tiene vocación de trabajar la tierra. Y en ese sentido... Sentir aquellos. Sí. Y en ese sentido, Colonización con la administración pasada compró unos campos ahí en Rocha, que es intención de este gobierno desafectarlos, venderlos para comprar seguramente en otro lado. ¿Tenés algún dato al respecto? No sé qué campos habrá comprado, la verdad que no, porque en estos últimos años he estado medio retirado de esas cosas. Pero evidentemente que a mí me parece que el mecanismo ese es muy útil, ese mecanismo,
de que cuando alguien va a vender un campo, él tenga que pasar por colonización. El artículo 35. Ante el interés de colonización pasa a ser ante el interés de colonización pasa a tener prioridad. Me parece muy bueno porque eso es la base para poder realojar o buscar oportunidades a gente que realmente le gusta la tierra, le gusta trabajar la tierra, y que de repente en otro lugar, que es lo que está pasando hoy, esa gente, ese éxodo de gente que sale de la tierra termina en esas vidas marginales, complicándose la vida y complicando la vida con las nuevas generaciones que se están formando ahí. Pero yo creo que el campo sigue siendo un elemento fundamental en lo que significa la distribución de oportunidades en la actividad que es parte de nuestra cultura fundamental, que es la producción agropecuaria. Perfecto. Irineu, colonización siempre fue un feudo de los ingenieros agrónomos. En la actualidad hay un médico veterinario, diputado del Partido Nacional, ex intendente de Tacuarembó, como Julio Cardoso en la presidencia. ¿Cómo lo ves eso desde el punto de vista de la profesión veterinaria y del acceso a la tierra, que un veterinario esté en la presidencia de colonización? Y yo lo vería bien desde el punto de vista que me parece que la profesión de veterinaria es mucho más cercana a lo que significa la paz, digamos, el sentimiento del compromiso con la sociedad. Me parece que es muy importante. Yo veo que muchos veterinarios por su propio trabajo tienen esa inclinación. Ahora, el problema es cuando alguien ocupa un cargo en una institución del Estado, ¿cuál es el rumbo que el gobierno le marca a eso, no? Y yo creo que todos están ahí dependiendo de eso. Cuando el Estado marca un rumbo, que el Instituto de Colonización, el rol es que sus dirigentes atraigan gente para una campaña electoral o tengan un voto cautivo, que es la base del clientelismo político que lamentablemente azota hace mucho tiempo en nuestro gobierno, porque esto no es de ahora. El Estado al servicio de la próxima campaña electoral. Es un tema que nos hace un tremendo daño, y con lo cual uno entiende que había que buscar una alternativa. Y bueno, y entonces en el instituto lo que tenía que haber era un grupo de personas trabajando para cumplir con el rol ese que fue estipulado por el Instituto por la ley que lo crea, y que en definitiva también tiene mucho que ver con eso de oportunidades para la gente, de darle oportunidades de planificar el territorio en la planificación territorial, que prácticamente no existe en el país. Hay mucho de esas cosas, en cómo se ocupa la tierra, cómo se utiliza la tierra. Yo el otro día he escuchado barbaridad decir que cada dueño de propiedad tiene el derecho a hacer lo que se le toque con la propiedad, y a mí me parece que es un concepto totalmente equivocado. La tierra cumple un rol social, el dueño de la tierra en realidad es el país. El territorio lo tiene que manejar, se tiene que manejar como una cuestión de Estado, y bueno, y de manejar algo como una cuestión de Estado a pasar a tenerlo como un elemento de alocación de gente para la campaña electoral, hay una diferencia muy grande. Por supuesto. Y eso no está pasando con colonización y con muchas otras cosas. Si nosotros vemos el MIDE, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que ahí lo que hay es una gran organización de clientelismo político, porque no hay ninguna preocupación por disminuir el asistencialismo, es decir, cuanto más se asista mejor. Totalmente. Y ese es muy mal camino. Es muy mal camino. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Irineu, estamos en los segundos finales. Te agradezco muchísimo el aporte y te convocamos para una próxima en cualquier momento. Te mando... Con mucho gusto, un abrazo, Luis, a las órdenes como siempre. Un abrazo, Irineu. Chao, chao. Gracias por tu atención. Un abrazo, un abrazo. Bueno, hemos compartido estos